Escribo esto en el silencio de la madrugada, cuando aún puedo oír el eco de las palabras que nunca debería haber escuchado. 32 años pasé en este ministerio, sirviendo a Dios en iglesias de piedra y cal, en pueblos que el tiempo olvidó en las laderas de las montañas castellanas. 32 años escuchando confesiones, absolviendo pecados, ofreciendo la gracia divina como si fuera agua fresca en un pozo antiguo. Nunca dudé, ni una sola vez, hasta aquella noche de noviembre, cuando el frío descendió de Guadarrama como un fantasma sin prisa. La iglesia de San Nicolás existe hace 400 años, quizá más. La gente de aquí no tiene certeza, así como no la tiene de muchas cosas. La piedra de la fachada es oscura, casi negra en días nublados, y las lluvias de otoño la transforman en algo que parece vivo. Las campanas tocan cada hora, una voz metálica que resuena por el valle, recordando los 2000 habitantes de Villaseca que todavía hay tiempo, todavía hay Dios, todavía hay orden. O quizás sean solo sonidos que llenamos de significado, pequeñas mentiras que nos reconfortan. Cuando llegué aquí hace 10 años, la confesión era un ritual moribundo. Los fieles venían menos cada año, sus culpas volviéndose cada vez más superficiales. Robé una manzana, dije una mentira a mi esposo, envidié a mi vecina. Pecados tan pequeños, tan mundanos, que los absolvía casi mecánicamente. Mis dedos hacían la señal de la cruz mientras mi mente estaba ya en la próxima comida. Pero aquel noviembre cambió algo. La noche en cuestión comenzó como cualquier otra. Había celebrado la misa vespertina para un puñado de mujeres ancianas cuyos rosarios susurraban sus preces como el viento a través de un cementerio. El incienso subió en hilos translúcidos, y yo pronuncié las palabras que llevo pronunciando 3 décadas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Los fieles respondieron con la apatía de quien reza pensando en otras cosas. Salí de la sacristía y me preparé para oír confesiones. Era miércoles, día en que los devotos venían en pequeño número. Esperaba 2, quizá 3 personas. Las campanas tocaron las 7 de la noche. La lluvia comenzó poco después. Una lluvia fría que golpeaba los cristales de la iglesia como pequeñas acusaciones. Yo estaba sentado en el confesionario cuando oí la puerta de entrada abrirse. Un sonido mojado. Pasos, pero solo un conjunto de pasos. Una persona. No era común que alguien viniera tan tarde en una noche así. La mayoría de los fieles preferían las tardes, cuando aún había luz y calor en los huesos. Esperé. Los pasos se aproximaron, lentos, como si la persona estuviera midiendo cada movimiento. Hay un cierto silencio en la iglesia que solo existe de noche, un silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo. Las velas tiemblan, la lluvia susurra contra la piedra, las campanas con frecuencia tocan a la distancia. Pero aquella noche, el silencio era diferente. Era pesado, como si la propia iglesia contuviera la respiración. La puerta lateral del confesionario se abrió. Levanté mis ojos, esperando ver un rostro a través de la pequeña reja que nos separa. Lo que vi, o mejor dicho, lo que no pude ver bien, fue una silueta. El hombre estaba envuelto en algo oscuro, un abrigo o una capa que absorbía la luz de las velas cercanas. Se acomodó en el asiento frente al mío, y durante un largo momento no dijo nada. Iniciaba entonces la confesión de la forma habitual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Me confieso con Dios, pero él no completó las palabras. En su lugar, su voz llegó hasta mí. No era joven, tampoco vieja, simplemente una voz que parecía venir de un lugar indefinido. Padre, ¿sabe quién soy? La pregunta me desconcertó. No era la forma usual de comenzar una confesión. Respondí que lo conocería solo por su voz, que la confesión era sagrada, que su identidad permanecería protegida por el sigilo de la iglesia. Él respiró, y ese simple acto pareció demorar una eternidad. Su nombre es Julio. Sus manos tiemblan cuando distribuye la hostia porque tiene miedo de dejarla caer. Usted perdió la fe hace 7 años, en el funeral de su compañero de seminario. Le gusta el vino más de lo que debería. Y tiene miedo, Padre Julio, miedo de que Dios lo abandone así como usted lo abandonó a él. Mi corazón se aceleró. Nadie en la parroquia sabía sobre mi amigo de seminario. Había muerto hace 7 años en circunstancias que prefiero no recordar. ¿Cómo aquel hombre sabía mi nombre verdadero? ¿Cómo sabía? Dije esto con firmeza, con la voz que he usado para tranquilizar a fieles perturbados durante décadas. Usted conoce información sobre mí, pero eso no cambia la sagrada confesión. Está aquí para confesar sus pecados, no los míos. Pero él continuó.
como si no hubiera hablado. Sí, Padre Julio, usted cree que puede permanecer indiferente, que puede escuchar todos los secretos de este pueblo, todos sus pecados, todos sus deseos prohibidos y mantenerse puro, que la gracia divina lo protege, que Dios aún lo ama a pesar de su voluntad. Esa es la ilusión que ha elegido. Ahora, déjeme contarle la verdad. Su voz cambió de tono. No era amenazante, exactamente, pero algo en su cualidad, una cierta profundidad que no tenía armónicos normales, me hizo respirar con dificultad. Comenzó a contar. Habló de un ritual que ocurrió en el pueblo hace muchos años, no décadas, como esperaría por una historia transmitida a través de las generaciones, sino siglos. Los antiguos, dijo, los que vinieron antes de los cristianos, antes incluso que hubiera nombres para las cosas que adoraban, hicieron un pacto. La tierra aquí era fértil, pero exigía un precio, y el precio se llevaba en la primavera. Un niño, siempre un niño, describió ceremonias que ocurrían en los campos alrededor de Villaseca durante la noche de Valpurgis, cuando la hierba estaba mojada de rocío o algo que parecía rocío. Describió nombres que no reconocía, invocaciones que sonaban como los nombres de cosas antiguas, cosas que predataban a Cristo. Y cuando el catolicismo llegó, dijo con una levedad que me hizo sentir frío, la gente simplemente cambió las fechas, cambió los nombres, pero continuó dejando ofrendas. Las procesiones de Corpus Christi, dijo, no eran solo celebraciones religiosas, eran rituales de renovación, pactos renovados, las velas que quemábamos, el incienso que dispersábamos, todo era para mantener algo dormido, algo que vivía debajo de la tierra de la iglesia. Intenté moverme, intenté decir algo, pero mi cuerpo no respondió. Un sacerdote experimentado conoce el poder de la sugestión. Sabe que la mente asustada puede crear ilusiones. Intenté aferrarme a esta verdad lógica, pero la voz continuaba. Describió cómo los niños desaparecían, no siempre violentamente. A veces, simplemente se iban. Huían del pueblo durante la noche, movidos por un llamado que nadie más podía escuchar. Los padres lloraban, se hacían búsquedas, pero los niños nunca eran encontrados. Y cuando finalmente dejaban de buscar, la cosecha volvía a ser abundante. El ganado no enfermaba. Los nacimientos continuaban. La paz, dijo, se mantenía, hasta recientemente. Aquí hizo una pausa, y esa pausa fue peor que cualquier revelación anterior. A través de la reja del confesionario, intenté observar su rostro, pero permanecía en la sombra. Solo sus ojos eran visibles, o no sus ojos, sin el reflejo de la luz de las velas en algo que debería haber sido blanco, pero era oro, o quizá rojo, o quizás simplemente no había nada allí para reflejar nada, y yo estaba viendo el vacío mirándome a mí. Se pregunta por qué le estoy contando esto. Padre, cree que es confesión, que está escuchando a un hombre perturbado que construyó una fantasía a su alrededor. Quizás sea mejor que siga creyendo eso, pero necesito que sepa, la niña que desapareció el mes pasado, la pequeña Rosa María que sus feligresas buscan hace 30 días, ella ya no está en nuestro mundo. No sufrió. Eso es importante, ¿verdad? Saber que no sufrió. Fue llamada y respondió, y ahora es parte de lo que mantiene este pueblo existiendo. Mi voz encontró la fuerza suficiente para responder. ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué está aquí? ¿Quién es usted? Pero él ya estaba saliendo. Oí la puerta del confesionario cerrarse. Oí los pasos alejarse, mojados y lentos, por el suelo de piedra de la iglesia. Me levanté tan rápido que casi caigo. Corrimos hacia afuera del confesionario, buscándolo en la nave principal. Encontré solo las velas temblando, el incienso curvándose en corrientes translúcidas y la lluvia continuando contra las ventanas. La puerta frontal estaba cerrada, la puerta lateral también. No había signos de que alguien hubiera estado allí, excepto por una marca mojada en el suelo donde él había estado de pie. Una marca que parecía huellas, pero las huellas parecían demasiadas para un hombre. Demasiados pies, demasiado largas, demasiado... No termino este pensamiento ni siquiera ahora. Aquella noche hice llamadas, hice preguntas discretas a los feligreses. Rosa María de Lucena, 11 años, había desaparecido el 31 de octubre durante la noche. Salió de su casa para visitar el santuario. Según su madre, nadie vio hacia dónde fue. La Guardia Civil buscó durante días. Nada, la niña simplemente se había desvanecido. Las procesiones de aquel noviembre fueron las más grandes en años. Mujeres llevando velas encendidas,
rezando rosarios cuyos cuentas brillaban a la luz artificial de las calles. Padre Martín, quien visita nuestra parroquia cada mes, comentó sobre el fervor renovado. ¡Qué maravilloso!, dijo, que la fe aún pueda mover a la gente así. Observe sus ojos mientras hablaba. Eran normales, humanos, pero tuve la sensación persistente de que pronto vería también ese reflejo peculiar, ese vacío que parecía contenerlo todo. Continué celebrando misas, distribuyendo la hostia consagrada, recitando palabras de las que perdí la certeza de creer. Los devotos venían menos frecuentemente, como si el propio pueblo se estuviera cerrando sobre sí mismo, volviéndose un organismo compacto que no necesitaba ya la exposición. Pero las confesiones continuaron. No la misma persona, nunca la misma voz, pero siempre alguien que sabía cosas que no debería saber. Un día, una anciana que nunca había visto antes, con un rostro que parecía alternar entre joven y viejo cada vez que parpadeaba, confesó sobre el hijo que había ofrecido cuando era joven, durante tiempos de hambre, cómo había llevado al niño a los campos en una noche de luna llena, y cómo le había caminado hacia el bosque por su propia voluntad, sonriendo, como si reconociera algo antiguo. Otra vez, un hombre que hablaba en susurros tan bajos que necesitaba acercarle peligrosamente a la reja para escuchar. Describía niños que había llevado a los campos durante las celebraciones de Samhain, mucho antes de mi llegada aquí, como si llevara en Villaseca siglos, como si recordara nombres de padres que murieron en 1823, en 1647, en tiempos tan remotos que su voz al pronunciarlo sonaba como viento a través de ruinas. Comenzó a haber un patrón que no podía ignorar. Las confesiones vendrían antes de cada desaparición, siempre una semana antes, siempre susurrando detalles que solo el responsable conocería, siempre mirándome con ojos que no eran enteramente ojos. Después de 3 meses y 5 confesiones diferentes, 2 niños más habían desaparecido. Un niño de 9 años, una niña de 7. La parroquia estaba adormecida. Las madres rezaban, pero había algo en la forma en que rezaban que sugería resignación, como si todas ellas, en algún nivel que ni ellas mismas reconocían, creyeran que esto era necesario. Intenté irme a Madrid. Intenté buscar orientación del obispo, pero en el camino, nuestros frenos fallaron. Casi caemos de un acantilado. El conductor que contraté, un hombre que conducía este camino hace 20 años, dijo que nunca había sucedido antes, que algo no estaba bien con el coche cuando salió del garaje, como si los cables hubieran sido cortados mientras dormía. Regresé a Villaseca. El incienso aún quema en la iglesia. Las campanas aún tocan. Celebro aún las misas. Aún distribuyo la hostia aunque mis manos tiemblen. Aún escucho confesiones. Todas las noches, incluso cuando nadie entra en el confesionario. Escucho susurros que parecen venir de las propias paredes. Escucho nombres. Escucho fechas. Escucho el sonido de niños riendo en una lengua que no es castellano, ni latín, ni nada que tenga nombre. La mayoría de la gente en Villaseca parece feliz ahora. La cosecha fue abundante. Los nacimientos continúan. No hay enfermedades. Es como si el pueblo finalmente hubiera encontrado un equilibrio perfecto, un secreto que mantiene todo funcionando. Solo yo, y quizá 1 o 2 personas más, sabemos cuál es el precio. No me voy porque sé que si lo hago, tendré que contarle a alguien sobre esto. Y si lo hago, nadie creerá. O, peor aún, si creen, intentarán interrumpir algo que no debería interrumpirse. Algo que está muy más allá de mi alcance, más allá del alcance de obispos y de la propia iglesia. Así que me quedo. Hace noches, no sé bien cuántas, las noches comenzaron a mezclarse. Escuché la voz nuevamente. No en el confesionario, en la sacristía. Suave, casi gentil. Su compañero de seminario no estaba muerto cuando usted creía. Padre Julio estaba ofreciendo algo, un pacto personal, por su vida continuando más allá del tiempo reservado. Él aún está aquí, sabe, está en todos los lugares que creemos están muertos. Está feliz, Padre, más feliz que nunca estuvo en su mundo. No respondí, solo me quedé sentado en la oscuridad, con una vela temblando cerca, esperando. La iglesia de San Nicolás continúa en pie. Las procesiones continúan. Los niños continúan desapareciendo. Siempre uno cada estación. Siempre aquellos sobre los que nadie hace muchas preguntas. Hijos de familias pobres. Niños que nadie fuera del pueblo conoce. Es un sistema casi perfecto. Y yo permanezco aquí, celebrando una religión que ya no existe, distribuyendo la gracia de un Dios que abandonó este lugar hace siglos. Quizá nunca estuvo aquí.
solo la forma que necesito imaginar. Las campanas tocan toda la noche, el incienso quema, y en cada confesión que escucho, reconozco más la voz del propio pueblo. Villaseca respira, Villaseca necesita, y Villaseca siempre, siempre recibe. Ya no sé si estoy escribiendo esto para confesar mis pecados, o si estoy escribiendo porque Él, sea lo que sea, me ordenó que lo hiciera. Las palabras parecen venir de mis manos, sin el consentimiento total de mi mente. Cuando lea esto, Padre, si es que alguien lo leerá, le pido que rece por mí, pero le pido que no intente ayudar, no intente intervenir. Villaseca ya tomó sus decisiones hace mucho tiempo. Sus raíces van profundo, muy, muy profundo. Y cada noche las campanas tocan. Cada noche el confesionario se llena de susurros. Y cada primavera las flores crecen particularmente bellas en los campos alrededor de la iglesia.